Ingeniero, buenas noches. Me llamo John Rivera, soy estudiante del Tecnológico Universitario Romiñahui de la carrera de electricidad. En el video de hoy vamos a exponer la potencia eléctrica en corriente alterna. El análisis de potencia en los circuitos eléctricos de corriente alterna es de suma importancia. La potencia es la cantidad más relevante en sistemas de suministro de electricidad, sistemas electrónicos y de comunicación, ya que dichos sistemas implican la transmisión de potencia de un lugar a otro. De igual manera, los aparatos eléctricos domésticos e industriales poseen una potencia nominal que nos indica la potencia que requiere el equipo. Tipo de potencia alterna. Cuando trabajamos con un circuito de corriente alterna, vamos a encontrar varios tipos de potencias que dependerán de los elementos activos y pasivos del circuito. Los diferentes tipos de potencia son activa, reactiva, aparente y compleja. Potencia activa. La potencia activa de un circuito es aquella que se aprovecha como potencia útil. También se la reconoce como potencia media. Se debe básicamente a la potencia consumida en los receptores resistivos. Aunque sobre esto ya haremos alguna aclaración más adelante. Se denomina con la letra P y la expresión general para calcular la potencia activa de un circuito de corriente alterna es P igual a V por I por cos, donde P es la potencia activa medida en vatios, V es la tensión que soporta el elemento en cual queremos hallar la potencia medida en voltios, y I la corriente que circula por dicho elemento expresada en amperios. Y cos es el coseno del ángulo de desfase que forma la tensión y la corriente en dicho elemento, expresada en grados. Como la potencia activa se disciplina en elementos resistivos, se puede calcular también de las siguientes maneras. Potencia es igual a I elevado al cuadrado por R. Y P es igual a voltaje elevado al cuadrado sobre R, siendo V e I lo mismo que lo explicado anteriormente. R, valor de la resistencia del elemento expresado en ohmios. Potencia reactiva. La potencia reactiva es aquella que se da cuando la tensión y la corriente no se encuentran en fase. Por ello, no produce ningún trabajo útil. Su presencia en los circuitos de corriente alterna es perjudicial. La potencia reactiva se expresa en las bobinas y en los condensadores, así como en los generadores. Se designa con la letra Q y se mide en voltiamperios reactivos. La expresión general para su cálculo es Q es igual al voltaje por corriente del seno de ángulo, siendo Q la potencia, V la tensión del elemento en el cual queremos hallar la potencia en voltios y la corriente, y C en el seno del ángulo de desfase que forma la tensión y la corriente en dicho elemento expresado en grados. Como la potencia reactiva aparece en las bobinas y en los condensadores, se puede hallar también con las siguientes expresiones para las bobinas. Q es igual a la corriente por XL y Q es igual al voltaje elevado al cuadrado sobre XL. Y para los condensadores, Q es igual a la corriente elevado al cuadrado por X. Y Q
es igual al voltaje elevado al cuadrado sobre la reactancia capacitiva. Potencia aparente. La potencia aparente de un circuito de corriente alterna es la cantidad total de potencia que se consume en dicho circuito. Se designa con la letra S y sus unidades son los voltiamperios. La expresión general de la potencia aparente es S es igual al voltaje por corriente. S es la potencia aparente, V es la tensión del elemento en el cual queremos hallar la potencia en voltios y la corriente del circuito por dicho elemento. Hay otras expresiones que se pueden utilizar para calcular la potencia aparente. S es igual a la corriente elevado al cuadrado por Z, que es igual al voltaje elevado al cuadrado sobre Z, que es igual a la raíz entre paréntesis P al cuadrado más Q al cuadrado, y cerramos paréntesis, siendo Z el valor eficaz de la impedancia Z, es decir, el valor del módulo de Fasor de la impedancia. V e I lo mismo que en casos anteriores. Y P, potencia activa del elemento en vatios, y Q, potencia reactiva del elemento en voltiamperios reactivos. Potencia compleja. La potencia compleja de un circuito de corriente alterna es la suma vectorial de las potencias activa y reactiva de dicho circuito. Se designa con la letra S, al igual que la aparente, y sus unidades son los voltamperios o voltamperios. La expresión de dicha potencia es S es igual a P más menos JQ. No hay que confundirla con la potencia aparente, que representa el módulo de Fasor de la potencia compleja. Existe otra forma de calcular la potencia compleja mediante el producto de la tensión que soporta el elemento y el conjugado de la corriente que circula por él, que es la siguiente. S es igual a V, X, Y, donde S potencia aparente en voltamperios, V tensión soportada entre sus terminales, por ejemplo, en cuestión en voltios, y conjugada de la corriente que circula por el elemento en amperios. El conjugado en un número complejo es aquel que mantiene el módulo, pero su ángulo cambia de signo. Por ejemplo, el valor de la corriente I es igual a 20 sobre 45 amperios. Y el conjugado de la corriente I es igual a 20 menos 45 amperios. Valores de las expresiones de las potencias. Hay que destacar que los valores de las potencias y las expresiones indicadas en los apartados anteriores, excepto el de la potencia compleja, son los valores modulares, no complejos. Esto quiere decir que los valores de las tensiones, corrientes e impedancias son los módulos de dichas magnitudes, es decir, el módulo de Fasor que las representa. Triángulo de potencias en corriente alterna. Todas las potencias que hemos visto hasta ahora se relacionan mediante el triángulo de potencias, con el cual podemos hallar el valor de cualquier magnitud si conocemos el valor de dos de ellas. Estos cálculos se realizan mediante las relaciones trigonométricas básicas. En la siguiente imagen se muestra el triángulo de potencias de un circuito de carácter inductivo, es decir, aquel en el su impedancia está formada por una resistencia y una reactancia inductiva.
y eso lo podemos ver aquí en imagen. En esta otra imagen se observa el triángulo de potencias de una carga de carácter capacitivo, es decir, carga formada por una resistencia y una reactancia capacitiva. Factor de potencia en corriente alterna. El factor de potencia de un circuito viene dado por el coseno del ángulo de desfase que forman la tensión y la corriente, cos, y es un concepto muy importante en el campo del suministro eléctrico. Digamos que lo ideal sería que todas las cargas que se conectan a un circuito eléctrico de corriente alterna fuesen resistivas puras, es decir, con un coseno igual a 1, ya que esta forma se aprovecharía al máximo la energía entregada por el generador. Si nos fijamos en el triángulo de potencias, que tengamos un coseno que es igual a 1, significa que en el circuito la potencia reactiva sería igual a 0. La potencia reactiva no es una potencia que se realiza un trabajo útil. Por lo tanto, interesa que sea igual a 0 o lo más próximo posible a 0. Las cargas que consumen potencia reactiva son las bobinas, por lo tanto, los motores y también los convertidores eléctricos utilizados en regularización y control de máquinas eléctricas. También se suelen indicar el tipo de factor de potencia. Esto es, si en un tipo de inductivo o capacitivo, y eso depende de, en los circuitos capacitivos, la corriente adelanta la tensión. En estos casos se dice que el factor de potencia está en adelanto. De otra forma, en los circuitos inductivos, la corriente retrasada respecto a la tensión, por lo tanto, el factor de potencia está en retraso. Mejora del factor de potencia en corriente alterna. Como ya hemos mencionado, es muy importante que el factor de potencia de un circuito sea lo más aproximado a 1. Se hace necesario un método para corregir el valor cuando no sea el deseado. La forma de mejorarlo es conectando un condensador o baterías de condensadores en paralelo con el circuito al cual queremos mejorar dicho valor. Se suele usar la siguiente expresión para realizar el cálculo del valor del condensador. Como observamos en la imagen, tenemos la siguiente fórmula para calcular el valor del condensador. Y tenemos qué significa cada una de las letras que tenemos en la fórmula. Habla de elementos pasivos versus potencias. A continuación, muestro una tabla en la que se puede ver la relación que hay entre cada elemento y los diferentes tipos de potencias. Es muy útil a la hora de resolver circuitos de corriente alterna. Como se puede ver, el efecto de bobinas y condensadores es el contrario. Por eso se utilizan condensadores para mejorar el factor de potencia de un círculo de corriente alterna. Potencia activa y potencia reactiva. Resistencias consumen o absorben. Eso tenemos en potencia activa. Y en potencia reactiva no. Bobinas no tenemos como potencia activa, pero sí como potencia reactiva. Consumen o absorben. Condensadores no tenemos como potencia activa, pero sí como potencia reactiva. Generan o entregan o ceden. Y eso es todo en cuanto a mi exposición, ingeniero. Muchas gracias y que pase bien.